madre mía, cada vez que veo las noticias, cómo rescatan a gente, me entra un mal rollo. Y sé que son buenas noticias, están sacando a alguien, pero solo de pensar la de horas que llevan ahí, es que no me puedo imaginar. O sea, lo intento, pero es que me entra esta angustia de pensarlo. Intento ponerme en esa situación de tantas horas, dándole a la cabeza, sabiendo si te encontrarán o no te encontrarán, cuánto aguantarás. Y yo me planteo cosas como cómo soporto el dolor, el hambre, la sed, el frío, mis propias heces, ¿qué hago? O sea, es que me vienen tantos detalles que a lo mejor no son importantes y otros sí, no sé, esa fortaleza mental. En mi caso a lo mejor sería debilidad mental, es que yo no sé, la verdad es que supongo que mi cerebro, por suerte nunca se ha encontrado en una situación así y no sé muy bien qué programación tiene, porque estas cosas no se ven hasta que nos encontramos con ellas, a no ser que sigamos de un cuerpo especial y estemos entrenados, Entonces hay una parte de nuestro cerebro que podemos entrenar nuestras respuestas automáticas al peligro o a situaciones tan extremas como estas. En mi caso mi cerebro yo creo que no está entrenado, entonces no sé qué respuesta tiene programada y no sé cuál saldría. Pero yo me pongo lo peor, como buena mente ansiosa que tengo. Entonces, bueno, pero en este vídeo sí me gustaría aclarar, o me gustaría explicaros qué ha ocurrido en otros acontecimientos parecidos y un poco en qué consiste esa situación psicológica de las víctimas y de lo que se van a enfrentar a partir de ahora, lo que se pueden encontrar, qué trastornos y qué recomiendan los expertos por experiencias anteriores que tendrían que hacer ahora. Sigue mirando que te lo cuento. Hola, si estás viendo esto, encantada de saludarte. Soy Arantxa Junquera, neuropsicóloga y experta en ansiedad. Con mis vídeos pretendo compartir todo lo que sé de forma fácil y asequible para todos. ¿Aprendemos juntos? El carácter traumático de un evento de esta naturaleza es innegable. Sin embargo, las respuestas psicológicas de los supervivientes tienden normalmente a ser más variadas de lo que podríamos pensar, normalmente de lo que la gente presupone. Normalmente es necesario resaltar que, tal y como afirma Viktor Frankl en su libro El hombre en busca de sentido, ante una situación tan anormal, la reacción anormal constituye una conducta normal. La necesidad, es decir, de normalizar las reacciones, normalmente psicológicas, en un primer contacto psicoterapéutico con los supervivientes, pasa a ser entonces un paso muy importante para ayudar en el proceso de adaptación a la nueva situación. A diferencia de otros desastres naturales que pueden ocurrir, los terremotos tienen como característica la dificultad de su predicción. No sabemos cuándo se van a dar. Siempre toma por sorpresa y su duración es muy breve, de gran intensidad y de un poder destructivo inimaginable. Normalmente genera un fuerte sentimiento de indefensión, de ansiedad, de incertidumbre, como que no sabes, ¿no? Las rutinas normalmente individuales se ven súbitamente alteradas por un tiempo prácticamente impredecible. Muchos planes y proyectos que podíamos haber tenido, muchos estilos de vida han debido cambiar como consecuencia pues, del seísmo, ¿no? La necesidad de adaptarse es muy fuerte y al parecer no todos estamos preparados para hacerlo óptimamente. En los desastres se suelen romper creencias básicas acerca de la propia vulnerabilidad, ¿no? Esa creencia de que la vida tiene un sentido y sobre todo la creencia de que los sucesos son todos siempre ordenados, predecibles y controlables, y en este caso se desmonta todo. Los individuos poseen normalmente una visión global de la realidad, ¿no? Basada normalmente en 4 creencias, que una es la ilusión de control del mundo, que esto lo veo mucho en consulta, la creencia en que el mundo es justo, la creencia de que los sucesos se reparten al azar y la creencia de que los demás y el mundo normalmente es bueno. Claro, aquí fijaros cuánto se rompen, ¿no? Entonces imaginaros, las víctimas de este tipo de catástrofes se creen menos en que el mundo tiene un sentido, a raíz de esto pierden la ilusión del control. Sin embargo, se concluye normalmente que con el paso del tiempo las personas terminan por readaptarse a su nueva situación. La literatura científica logra tener bastante consenso en las fases que suele haber de reacción de la población después de una catástrofe de este tipo. Y las fases son
La primera fase de este proceso se caracteriza sobre todo por la sensación de víctima, ¿no? De abandono, de indefensión que sufres, ¿no? en ese primer momento. En la segunda fase se caracteriza más por conductas adaptativas tales como tomar distancia de lo que ha ocurrido, como esa búsqueda de explicación para entender un poco lo ocurrido, ¿no? Esa expresión emocional, y son las primeras acciones que se destinan a protegerte del peligro, ¿no? Pues eso, como huir o, ¿no? Para evitar ese pánico colectivo, esa huida o esa queja que también se pueden dar en esta fase. La tercera es donde se incrementan un poco ya los rumores, se recupera la autoestima, se ayuda a los demás y se restituye un poquito más el control o sensación de control que se había perdido. En la última y cuarta sería ese periodo pues un poco poscrítico, ¿no? Que depende un poco de los sujetos, en particular sobre todo del apoyo social que dispongan, de sus creencias acerca del mundo y un poco de las formas de afrontamiento particular que tenga cada uno, que se pueden manifestar pues en dos tendencias básicas. Unos que piensan en el evento y lo rumían, y otros que desarrollan una conducta evitativa y rechazan completamente recordar o hablar del tema o de lo que ha ocurrido. En cuanto a la posibilidad de sufrir un trastorno de estrés postraumático, que es el síndrome que se suele asociar, todos los estudios sugieren que este se debe considerar como parte de la variedad de problemas de salud mental que se pueden dar en las víctimas, como ansiedad o problemas para dormir, depresión, conductas autodestructivas como pues, abuso de alguna sustancia. Por ejemplo, tras los terremotos de Taiwán en 1999, como en Grecia en el mismo año, se encontraron prevalencias de ese trastorno de 1,4 y 4,5% respectivamente en los grupos de supervivientes que se encuestaron después de este terremoto. Por otro lado, en el terremoto de California en el 94 y el tsunami asiático del año 2004, se encontraron pues, prevalencias de un 48% de sintomatología postraumático y un 42% respectivamente, ¿no? Entonces cabría esperar que este tipo de respuestas en el terremoto de Turquía se van a dar. Entonces, uno de los objetivos principales de la intervención psicológica en estos casos, en los supervivientes de una catástrofe de esta magnitud, no es solo disminuir la sintomatología asociada, sino que además sería pues, mejorar la calidad de vida en general, ¿no? de todos los afectados, porque hay una alteración consecuencia de un desastre natural, como es obvio, ¿no? Por otro lado, es importante la intervención que deba darse en cualquiera de las etapas, o sea, no hace falta esperar al último momento, ¿no? Sí es cierto que cuanto más inicialmente se haga, es muchísimo mejor, porque vamos a prevenir posibles crisis, ¿no? Entonces se ha demostrado que cuanto antes empezamos, antes reduciremos esa sintomatología que se pueda dar después, ¿no? Incluso a largo plazo. La adaptabilidad de las personas será mucho mejor porque les daremos herramientas que pues les permita sobrellevar una vida mejor y afrontar las dificultades posteriores a este evento que es brutal. También es verdad que los modelos empíricamente validados se orientan más, como digo, al tratamiento del síntoma que a la prevención, ¿no? Porque es lo que más se ha hecho hasta ahora, ¿no? La mayoría, sin embargo, de los estudios acerca de los efectos psicológicos de este tipo de desastres naturales es verdad que concluyen que es necesaria una intervención temprana, o sea, lo más temprana posible, para prevenir la incurrencia de estos problemas psicológicos, porque se sabe que se van a dar, ¿no? Entonces, en la medida que podamos hacerlo en un tiempo avanzado, muchísimo mejor. Entonces, la labor de reconstruir, en este caso, no es solo reconstruir la ciudad, sino que hay una psique global que hay que tener en cuenta y que tenemos que reconstruir lo antes posible. Así que desde aquí hago un llamamiento a las autoridades para que no solo intenten reconstruir físicamente las infraestructuras, sino que no se olviden de la salud mental de todas esas víctimas que ahora mismo tienen una dura situación por delante a la que se tienen que enfrentar y que no la podemos obviar, porque estos trastornos van a aparecer, también os digo, va a depender mucho de las patologías previas que tuvieran o no antes de este acontecimiento, ¿no? Evidentemente pueden influir, y las herramientas personales que tenga cada uno para afrontar esta situación. Pero aún así, las estadísticas de terremotos anteriores y estudios anteriores, sí ponen sobre la mesa y manifiestan que es importante tener en cuenta que esto se va a dar porque en otros casos se ha dado. Así que hay que tenerlo en cuenta. Si te ha gustado este vídeo,
Acuérdate de darle a like. Si quieres hacerme algún comentario al respecto, estás de acuerdo o no, me encantará leerte, quiero saber tu opinión sobre qué opinas. Y acuérdate de suscribirte si quieres ver más vídeos como este. ¡Nos vemos!